buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de las Innovation Masterclass de BBVA Open Innovation. Como veis, os hemos escuchado, hemos cambiado un poquito la hora. Antes empezamos a las 4, nos pedisteis que fueran a las 5 porque a las 4 era un poco precipitado después de comer y aquí estamos con otra nueva sesión. Esta es la séptima y yo creo que esto ya empieza a ser algo que ha llegado para quedarse. Fueron un formato de contenidos que empezamos a hacer durante el confinamiento para atraer inspiración, para poder compartir con los equipos de BBVA todas estas cosas que a veces desde Open Innovation estamos más próximos, más cercanos y que nos parecía que aportaban valor y aportaban conocimiento e inspiración. En este caso vamos a hablar del futuro de la voz. El futuro de la voz, y no me refiero a ese concurso televisivo que hace con careta o sin careta, me refiero a esa voz que todos escuchamos ya en nuestras vidas, que se puede llamar Alexa, o Siri, o Cortana, o ahora lo llaman Bianca, o lo llaman Blue, y que vamos a escuchar mucho más. Antes de dejadme 2 minutos para explicar de dónde viene ¿por qué Germán nos va a hablar de esto. Germán, que por cierto ya lo veis en la cartela, que es un Senior Technical Evangelist. A mí me encantaría, yo cuando sea mayor quiero ser como tú, Germán, quiero tener un título, lo de Senior ya casi es inevitable, pero lo de Technical Evangelist me encanta, y además en Amazon, para que mole más. Mirad, hace un año ahora, en noviembre de 2019, organizamos un hackathon sobre la voz en el antiguo centro de innovación Open Space de BBVA en la Plaza Santa Bárbara. Y además fue un partnership, fue un tema muy... A mí me gustó mucho porque participó, por supuesto, Amazon con su expertise especial sobre Alexa. Participó ESADE Business School y ponía un poco la parte más docente y más académica. Y luego Everis, que creo que es una consultora que está haciendo tecnológica que está haciendo desarrollos muy interesantes. Y como BBVA pues pusimos el escenario, pusimos la creación del ecosistema, que es lo que hacíamos. Y la verdad es que por parte de BBVA participaron 2 equipos de los ninjas, que hicieron muy buen trabajo los ninjas, pero en honor a la verdad el ganador fue Iberia. Fue el equipo de Iberia, hicieron una app además muy orientada al customer service, muy orientada a esa interacción que tenemos con una línea aérea, el tema de los puntos y los avios y los viajes y tal. Y la verdad es que nos hizo, no voy a decir descubrir, pero sí poner en valor el enorme potencial que tiene la voz como interfaz hombre-máquina. Una interfaz que antes era el teclado, luego pasó a ser el mouse, luego ha sido el cristal, la tablet, el smartphone. Ahora está siendo la voz y una de las grandes virtudes, de las grandes ventajas que ofrece es que te libera las manos, porque estar con un teclado, estar con el cristal, pues no nos ocupa dos órganos muy importantes en nuestro día a día y que está evolucionando muchísimo. La voz como interfaz, como lenguaje natural, como inteligencia artificial, porque conseguir que te entienda, que Alexa o que Siri o que Cortana, yo tengo que hablar de todos para no centrarme solo en uno, aunque ahora luego Germán tenemos que ser agnósticos, pero agnósticos en cuanto a la plataforma. Conseguir que te entienda, y además, si os habéis dado cuenta, cada vez nos entienden mejor y con mucha más precisión y que nos respondan, pues hay unos algoritmos muy potentes de inteligencia artificial por debajo. Es un tema que en BBVA Innovación hemos explorado durante mucho tiempo. Yo creo que fuimos demasiado prematuros, porque yo recuerdo en el 2010, 2011, un proyecto que se llamaba Lola. El primer asistente de voz, asistente digital, se llamó Lola, y sacamos la Lolita, que era la versión para el móvil. Pero la verdad es que creo que llegaron demasiado pronto y nuestros clientes no estaban preparados para hablar, y menos para hablar de dinero con una máquina. Pero bueno, todos hemos madurado, la tecnología ha madurado, nuestros clientes han madurado, nosotros también, y hoy ya pues podemos hablar de todas estas cosas. No me enrollo más, voy a dejar pasar el micro a Germán Viscuso, que es el Technical Evangelist en Amazon, conoce y nos va a hablar no de lo que ya tenemos, del presente de la voz que todos tenemos ya en la cocina de nuestras casas, sino del futuro de la voz. El futuro de la voz, el futuro que se presenta fascinante. No me enrollo más, Germán, the floor is yours, es todo tuyo y muchísimas gracias una vez más por haberte prestado a compartir tu conocimiento con nosotros. Gracias, Germán. Ok, muchas gracias, Nacho.
te quería agradecer, quería mostrarte mi agradecimiento también por habernos ayudado a organizar ese gran evento que hicimos juntos. Y esta es una forma de mostrarte ese agradecimiento desde ya, que para mí también es un placer poder estar aquí compartiendo estas sesiones con vosotros. Especialmente veo gente muy interesada en cómo está evolucionando la voz, etcétera. Entonces, yo soy un apasionado de estas tecnologías y espero con esta charla poder transmitir un poco del por qué conviene seguir de cerca la evolución de estas tecnologías y por qué van a tener un impacto grande, ¿no? Has dicho que voy a hablar del futuro de la voz, por supuesto que voy a hablar del futuro de la voz, pero voy a hablar del futuro de la voz cercano, para dar una idea. Es decir, verdaderamente no sabemos a 10 o 15 años en qué termina todo esto y cómo va a ser. Por lo tanto, puedo hablar de un futuro cercano de la voz y espero poder transmitir todo eso. Las tecnologías de las que voy a hablar hoy ya han sido lanzadas en Alexa o lo van a hacer muy pronto, por lo que vamos a ir sobre algo concreto, no vamos a ir sobre cosas, sobre ideas, sino sobre algo concreto. Aunque sí es verdad que hay muchas que se lanzan primero en Estados Unidos y luego van llegando a otros locales, a otros países. Espero que al ver la dirección de estas innovaciones se den una idea del futuro de la voz y, como he dicho, por lo menos a corto plazo. Así que vamos a por ello con esta primera slide. Hace varios años, algunos años antes del 2014, que fue específicamente cuando lanzamos Alexa, Jeff Bezos envió un memorando interno donde sugería la posibilidad de crear un dispositivo que fuera tan fácil de usar para la gente que con solo hablarle pudiera hacer lo que le pedimos, ¿no? Y no sorprendentemente se trataba de... Germán, perdona, Sí, no dime. nos has proyectado la PPT. Creo que no está. Eso te iba a interrumpir. Creo que estamos bien, estamos con la carátula inicial. Me parece que no está el screen share. Déjame rápidamente solucionarlo. Se fue el screen share, no sé por qué. Vale, de todas formas, gracias por avisarme temprano. Así lo solucionamos. Vamos a ir aquí. Share screen. Porque está... ya sé por qué. Porque me quitaron el screen share porque compartieron la carátula vuestra. Eso fue lo que pasó. Y ahí se fue. Ok, entonces ahora pueden ver como unos command prompts o algo por el estilo. Correcto. Sí, te Vale. estamos viendo una pantalla de informático. Sí, exacto. Vamos a ver si puedo hacer que también pase el... Espera un momento, si puedo hacer que también pase optimizado para video, porque eso es importante. Vale, perfecto. Ahí tenemos la pantalla, entonces continuamos desde aquí. ¿Ok? Entonces esta es la pantalla con la que estaba hablando de este memorando. ¿La pueden ver, verdad? ¿Me confirman? Sí. Vale. Sí, sí. Esta es la pantalla donde estaba hablando de este memorando interno que mandó Jeff Bezos antes, bastante antes de 2014, donde sugería como una especie de semilla de Alexa y no sorprendentemente lo planteaba como un dispositivo para hacer shopping con la voz. Sin embargo, sí van a tener que dar varias condiciones para hacerlo realidad. Y el primer desafío para nosotros fue de dónde tomamos inspiración, de dónde sacamos la idea de tecnologías que todavía no existen. No tenemos muchos ejemplos. Entonces, por suerte, muchos de nuestros científicos, en su faceta más freaky, pensaron inmediatamente en el ordenador de Star Trek. Yo soy fan, pero para los que no conocen esta serie de los 60, podía hablarle la tripulación a un ordenador que estaba en cualquier lado. Directamente comenzaban a hablar y podían hablarle de forma natural y el ordenador contestaba. Era un ejemplo muy bueno para nosotros para seguir. Teníamos entonces una idea de lo que aspirar, pero necesitábamos la tecnología para hacerla realidad. Y esto recién sucedió a comienzos de la década anterior, digamos más o menos a partir de 2010. Y quiero explicarles, qué es lo que sucedió en esos momentos como para que digamos, sí, tenemos ahora la tecnología para hacerlo realidad. Entonces, recién se pudo a partir de ese momento porque la primera cosa que cambió a partir de ese momento fue el auge de las tecnologías de Machine Learning. Machine Learning se hace ubicuo, se empieza a utilizar en múltiples problemas para resolver muchos tipos de cosas y comenzamos a explorar verdaderamente para qué sirven cada uno de estos algoritmos específicos, para resolver qué tipo de problemas. Y especialmente el auge de Deep Learning. Se comienza a utilizar mucho Deep Learning. Sin ellos hoy Alexa no podría existir y ya van a ver por qué a medida que yo evolucione con la charla, van a ver por qué sin ellos no podría existir. Nos vamos a dar cuenta a medida que evolucionamos. O sea, primer pilar, Machine Learning. Segundo pilar tiene que ver con que empezábamos a disponer del poder de cómputo suficiente en la nube como para poder procesar toda esa increíble cantidad de datos que son necesarios
por ejemplo, para tener operando Alexa a nivel global, hoy por hoy. Son billones de interacciones, billones de frases que se están analizando diariamente. Imagínense el poder de cómputo que requiere eso. Para eso se necesitaba una madurez en los servicios de cloud computing, en nuestro caso AWS, que llegó a tiempo en ese momento. Entonces, hoy en día estamos en una situación donde siempre y cuando podamos pagar por los servicios que están de cloud computing que están disponibles, tenemos prácticamente acceso ilimitado a lo que es poder de cómputo. Ya se traduce más en una ecuación de dinero que en una ecuación de limitación de poder de cómputo. Imagínense que no hace mucho los científicos o los developers se tenían que pelear por acceso a poder de cómputo, verdaderamente porque era un recurso escaso, ¿no? Tercer factor clave para poder materializar Alexa es la evolución natural de las interfaces de usuario y como bien venía comentando Nacho, como fuimos cambiando de paradigma, para darles una idea, más o menos cada década, donde pasábamos en dispositivos de entrada, pasábamos de teclados, pasábamos a mouse, iban explorando, por ejemplo, con el ratón nuevas formas de interacción, el comienzo de las interfaces táctiles con la introducción de los móviles, las tablets, etc. Y nosotros creemos que la voz va a ser la siguiente gran interfaz. Y de hecho lo es ahora, ¿no? Sin embargo, tengan en cuenta que esta evolución de interfaces no va reemplazando completamente a las interfaces anteriores. Nosotros todavía utilizamos teclado y es sumamente necesario que utilicemos teclado. Por lo tanto, no lo vean como un reemplazo de tecnología, sino como exploraciones en nuevos paradigmas, ¿no? Y evolución natural de las interfaces de usuario. Ya todos sabemos cómo es el ser humano. El ser humano siempre quiere más y mejor tecnología. ¿Y para qué? Yo siempre tengo la teoría que el ser humano quiere hacer menos esfuerzo. Por ponerlo de alguna manera. Entonces, si a una persona le damos un teclado, la persona dice, vale, bueno, puedo presionar el teclado, pero ¿por qué no puedo simplemente deslizar el dedo sobre la pantalla en vez de tener que estar trabajando con otro dispositivo? Porque un teclado es otro dispositivo comparado con la pantalla. ¿Por qué no puedo trabajar con lo que estoy viendo directamente y no puedo tocar lo que estoy viendo directamente? A una persona le das una tablet, cuando descubrí por primera vez una interfaz táctil fue un momento mágico, revelador, porque verdaderamente parecía ciencia ficción. Hoy por hoy lo utilizamos de forma completamente natural, ya no miramos atrás. La persona podría tocar y podría decirte, puedo tocar, pero ¿por qué no puedo hablarle al dispositivo? Si ni siquiera tengo ganas de mover la mano, por ejemplo. No quiero mover la mano, quiero hablarle al dispositivo. Eso es aún más fácil. A esa persona le puedes dar una Alexa, un Siri o un Google Assistant y de repente pueden pensar, pero vale, puedo hablarle, pero ¿por qué no me está leyendo la mente de lo que estoy haciendo? ¿No? Siempre lo podemos llevar un pasito más allá. Por eso es sumamente necesario que hagamos esta exploración en las interfaces de usuario y que veamos el verdadero potencial que tiene cada una de estas interfaces y cuáles son los use cases más importantes para estas interfaces. Entonces combinamos todo esto, Machine Learning, Cloud Computing y la evolución natural de las interfaces de usuario para hacer Alexa y porque creemos también que la voz tiene características especiales. Nosotros ya estamos preprogramados para lo que es el habla. Tenemos centros especiales de procesamiento del habla. Lo primero que escuchamos es la voz de nuestra madre cuando apenas nacemos. Creemos que es una interfaz sumamente natural y que tiene la ventaja y el agregado de que no necesitamos aprenderla. Nosotros una vez que aprendimos a hablar, que obviamente eso sí necesitamos aprender, luego cuando tenemos que interactuar con una Alexa, por ejemplo, no tenemos que aprender una interfaz nueva, podemos explorarlo hablando, que es algo sumamente natural para nosotros. Y por eso creemos que es que Alexa ha tenido un crecimiento tan grande desde que lo introdujimos en 2014. ¿Okay? Hay un concurso que hacemos que se llama el Alexa Prize, que pone universidades a competir para ser una especie de agente que tiene que mantener una conversación de forma natural por unos 20 minutos aproximadamente. A mí me recuerda un poco a lo que sería el test de Turing, no sé si escucharon alguna vez ese concepto, pero la cuestión es que por 20 minutos tenemos que estar hablando con un agente que está obviamente hecho a través de Alexa y tiene que ser algo entretenido y natural, algo muy ameno que pueda ser parecido a estar hablando con un amigo, por ejemplo. Esa competencia se hace desde varios años y siempre surgen agentes muy interesantes. Y uno de los jueces de la última instancia, que se llama Hugh Howey, que es un escritor de ciencia ficción, dijo una frase que para mí fue impresionante y yo se las quiero compartir porque la frase es exactamente como la dijo. Es un escritor bastante reconocido de ciencia ficción. Y dijo, y lo cito, esta tecnología va a transformar las maneras en que interactuamos con los ordenadores de forma que apenas comenzamos a comprender. Hoy por hoy la interfaz humano-ordenador es un cuello de botella.
Nos lleva mucho tiempo decirle a los ordenadores qué es lo que queremos hacer, y una vez que logramos que hagan esa cosa específica que queremos que hagan, luego el ordenador olvida que no aprende esa interacción, no está aprendiendo qué es lo que queremos hacer, por lo tanto tenemos que volver a repetir esa misma interacción de la misma manera. No hemos logrado que haya ningún tipo de aprendizaje. ¿Ok? Por lo tanto, el factor inteligencia artificial aquí es muy importante para poder también reducir aún más esa fricción. No solo la voz, sino el hecho de que el elemento con el que estoy interactuando aprenda de lo que está sucediendo. Y vamos a ir viendo más de eso en la charla a medida que evolucione. Entonces, ¿por qué está sucediendo todo esto ahora? De que VoiceTech está por todos lados, tenemos ya un montón de asistentes, etcétera. Grandes marcas incorporando asistentes de voz, por ejemplo, todas las empresas de automóviles más grandes, todas están metiendo asistentes de voz en sus coches. Si el reconocimiento de voz no es algo nuevo, el reconocimiento de voz está desde hace como mínimo de forma comercial desde hace un par de décadas, o incluso un poquito más. Entonces, lo que sucede es que a la par que los científicos estaban redefiniendo las interfaces de usuario y explorando esas nuevas avenidas en lo que es interfaces de usuario a partir de los 70, había otro conjunto de científicos que trabajaban en tecnologías de Automatic Speech Recognition o ASR. Que se trata de reconocer la voz y traducirla a texto, que es el paso número uno para cualquiera de estas tecnologías. Yo tengo que escuchar qué es lo que está diciendo la persona y lo tengo que transformar a texto para poder trabajarlo. ¿Ok? Es el paso número uno. Pero como pueden ver en la gráfica, no lograban cambios espectaculares cada década, sino que obtenían un retorno muy marginal a partir del esfuerzo que ponían. Esos números que ven ahí, 50%, 55%, etcétera, lo que significan es que las máquinas tenían un 50% de efectividad para traducir lo que el usuario decía y acertar a lo que estaba diciendo. Trabajaban sobre un diccionario muy limitado, la mitad de las veces erraban en los 70 esos algoritmos y eran muy sensibles al speaker, a quien estaba hablando. No podían entender a cualquier persona. Fíjense cómo se pasa a un 55% de efectividad, 60, 62, 70, etcétera. Y hay un momento muy particular a partir de 2010 donde se alcanza un punto de inflexión en la precisión de ASR, en el cual pueden ver que entre el 2010 y el 2015 los avances en la precisión del reconocimiento de la voz superan todo lo que había sucedido en los 30 o 40 años anteriores, que es impresionante. Y lo que nos pone hoy por hoy en el umbral donde la tecnología de ASR pronto va a superar la precisión de reconocimiento de voz que tenemos los seres humanos. Es decir, la capacidad que tiene nuestro oído hoy de reconocer la voz va a ser un poquito peor muy pronto comparado con la capacidad que tienen las máquinas de entender qué es lo que se está diciendo. Y esto es algo que solo se ha logrado actualmente y por primera vez desde que comenzó toda la inteligencia artificial. Por lo tanto, es un punto muy interesante para nosotros histórico para estar en este momento hoy con esto que está sucediendo. El por qué, me pueden preguntar el por qué se da este gran salto justo a partir del 2010, ya lo mencioné, Machine Learning. Se trata de Deep Learning aplicado al reconocimiento de voz. Se empiezan a aplicar todas las tecnologías de Deep Learning, lo que permiten muchísimos avances, no solamente mejorar muchísimo la precisión con que se reconoce la voz, sino mejorar esa variabilidad donde más de un speaker puede estar hablando, diciendo algo y lo podemos reconocer de alguna forma. Nosotros no tenemos que entrenar hoy a Alexa para que me entienda a mí o para que entienda a Nacho, por ejemplo. Simplemente cualquiera puede hablar, incluso con algunos acentos raros, y Alexa puede comprender. Eso solamente se logra gracias a tecnologías de Deep Learning aplicadas a la voz. Entonces, continuamos. Hace un año más o menos anunciamos entre servicios y productos, anunciamos unos 14 dispositivos y servicios. Fue un anuncio muy, muy grande. Ahí anunciamos un nuevo diseño de los dispositivos Echo. No sé si recuerdan que anunciamos unas gafas también que tenían Alexa incorporado, un anillo que tenía Alexa incorporado. Fue verdaderamente decir, hacemos una apuesta muy grande por Alexa, también hacemos una apuesta muy grande en dispositivos. Y sin embargo, tenemos más dispositivos, más familias de dispositivos que están siendo hechos por terceros que tienen Alexa que los que estamos haciendo nosotros mismos. Por lo tanto, la inversión que hay por parte de otras empresas también es muy, muy grande en lo que se refiere a dispositivos que tienen Alexa. El último anuncio que hicimos fue en septiembre. Fue ahora este septiembre, fue muy, muy reciente. Y anunciamos una nueva línea de dispositivos Echo. Como pueden ver en pantalla, son dispositivos Echo que son más redondeados, incluso tienen forma de esfera varios de ellos. Se trata de un nuevo diseño y se trata también de dispositivos Echo que son adaptativos, es decir, el dispositivo detecta automáticamente las características acústicas del ambiente donde ha sido posicionado para darte el mejor audio. Por lo tanto, el audio está muy, muy mejorado
de Silicon, obviamente, que está específicamente construido para acelerar todas las aplicaciones de Machine Learning en el dispositivo. Lo que permite el AZ1 es que se puedan correr motores de inferencia muy poderosos en el device para que se pueda hacer inteligencia artificial, o más bien, es muy genérico, inteligencia artificial, digamos, Machine Learning on the edge, en el dispositivo, donde ya no tenemos que recurrir a la nube para que se hagan ciertos reconocimientos. Por ejemplo, este device permite que se haga el reconocimiento de la voz en el dispositivo, no en la nube. ¿Ok? Esto se traduce en que vamos a dar un servicio mucho más rápido al usuario. O sea, el reconocimiento va a ser tan rápido que no tenemos ese lag para tener que conectar a la nube, y obviamente incorpora ventajas de privacidad, porque estamos haciendo todo el procesamiento de ese audio en el device, no tenemos que enviar nada a la nube. ¿Okay? Esto se utiliza mucho para lo que es detección del wake word. El wake word es la palabra que despierta al dispositivo, por ejemplo, cuando yo digo Alexa, y para el reconocimiento en sí, que es lo que viene después del wake word. Luego que digo Alexa, digo algo más y el dispositivo tiene que saber de qué estamos hablando. Entonces, esta es la gran revolución que estamos incorporando en estos nuevos dispositivos y que creemos que abre la puerta a posibilidades muy interesantes de las que ahora vamos a hablar. Entonces, para darles una idea, esto es lo que los pilares o los procesos de Machine Learning básicos que realiza el dispositivo para poder procesar la voz. Ya les mencioné ASR, que es el que pueden ver arriba a la derecha, que es transformar voz a texto. Obviamente, proceso número 1 que necesitamos. Proceso número 2 es Natural Language Understanding, o NLU. Lo que tenemos que hacer es tomar ese texto que nos ha dado el proceso anterior y definir, entender qué es lo que quiere hacer el usuario. O sea, darle sentido. Sería la semántica de qué es lo que está haciendo el usuario y cómo interpretarlo. Bueno, aquí también en este gráfico tengo una parte donde pongo skills, que skills son esas especies de apps que están corriendo para que el usuario pueda hacer experiencias específicas. Es decir, cuando están utilizando un dispositivo Alexa, Alexa les puede responder con experiencias nativas que son hechas por Amazon, pero también los puede apuntar a skills hechas por developers, por terceros. De hecho, hoy por hoy, ustedes pueden crear skills para el dispositivo Alexa, ¿ok? Por eso también tenemos este procesamiento de skills. Y luego tenemos el último paso, que es el que pueden ver abajo a la izquierda, que es el de text to speech, porque Alexa tiene que hablarle al usuario, le tiene que dar una respuesta una vez que el usuario ha pedido algo y que se ha procesado esa petición. Y hay un proceso donde un texto, que es lo que queremos que Alexa diga, se transforma a audio, se transforma a esa voz reconocible que conocemos de Alexa, ¿no? Y ese proceso se llama TTS. Y ahora vamos a hablar un poco más sobre cómo estamos innovando en el área de TTS. Pero es básicamente tomar texto y traducirlo a audio hablado, o Alexa hablando. ¿Ok? Vale, seguimos. Entonces, vamos a hablar un poco de autoaprendizaje. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo para que Alexa pueda aprender de sus propios errores para no tener que involucrar o hacer aprendizaje supervisado? Es decir, si no tenemos que supervisar un aprendizaje, mucho mejor, porque Alexa está aprendiendo sola y no necesitamos involucrar ningún humano. Entonces, el primer ejemplo que quería compartir hoy, y perdonen que toda la deck está hecha toda en inglés, pero bueno, voy traduciendo un poco on the fly, es el caso de que una persona quiera reproducir una canción, por ejemplo, y no se acuerda muy bien el título de la canción. Entonces dicen algo parecido. Por ejemplo, si ustedes tienen hijos, ustedes habrán escuchado, hijos pequeños habrán escuchado que siempre están escuchando una canción que se llama Baby Shark, que verdaderamente lo puede volver loco a uno porque la reproducen una y otra vez y otra vez, es muy repetitiva y se te queda grabada en la cabeza y no te la puedes sacar, por lo menos en mi caso. Pero, por ejemplo, imaginen que un usuario dice, reproduce la canción del pequeño tiburón, en vez de decir Baby Shark. Obviamente esto Alexa no lo entendería, ¿no? No lo entendería porque no tiene en catálogo esa canción. Entonces imagínense que el usuario se corrige, el usuario se da cuenta luego de haber hecho la mala petición, que en realidad la canción es Baby Shark, se autocorrige y le dice a Alexa, no, lo que quiero es reproducir Baby Shark, ¿ok? Entonces nosotros tenemos un sistema que corre por detrás de estas interacciones, que está aprendiendo de estas correcciones y está monitoreando este tipo de interacciones para tratar de aprender, si suficientes personas se confunden y corrigen, para tratar de aprender que en realidad cuando se pide
A, lo que en realidad quería el usuario, es B. Entonces hay todo un sistema de reformulación de estas queries, donde verdaderamente luego de que se ha entrenado este sistema de forma automática, el sistema aprende de forma automática, no hay ningún humano involucrado en esta interacción, donde verdaderamente luego de que el usuario diga reproduce la canción del pequeño tiburón, Alexa directamente saltaría reproduciendo la canción de Baby Shark, sin necesidad de correcciones, ni dar errores, etc. Esta es una de las formas en que estamos tratando de hacer posible que Alexa aprenda de los errores, ¿no? Entonces, otro factor importante para hacer a Alexa más inteligente y donde estamos tratando de innovar mucho es en ser conscientes del contexto de la conversación, saber qué es lo que está pasando. Y esto involucra no solamente la parte hablada, sino que involucra muchos otros factores. O sea, hay muchos factores ocultos que ayudan a ir viendo cuál es el contexto de la conversación. Y déjenme ponerles un ejemplo aquí, por ejemplo. Imagínense que yo le pregunto a Alexa, ¿cuál es el clima en Madrid? Por ejemplo, para darles una idea. ¿Cuál es el clima en Madrid? Eso es muy fácil de determinar para cualquier asistente de voz porque podemos aislar la acción o lo que queremos como relacionado con el clima. Por ejemplo, podemos aislar weather en este caso y también podemos aislar en un slot específico la ciudad. Por ejemplo, Madrid. Aislamos la ciudad de Madrid, ya sabemos que estamos hablando del clima en Madrid. Eso es fácil de resolver, pero imagínense que una vez que Alexa da el clima, te dice cuál es el clima en Madrid, por ejemplo, viene un follow-up del usuario, o sea, el usuario quiere continuar con la conversación y me dice, ¿qué hay de mañana? Por ejemplo. Piensen en esa frase, ¿qué hay de mañana? ¿Okay? ¿Qué información tiene con respecto a lo que ya sucedió? No tiene ninguna información implícita con respecto a lo que ya sucedió. No tenemos datos de que se está hablando del clima, no tenemos datos de que se está hablando de Madrid, simplemente tenemos una referencia de tiempo, que sería mañana. Entonces, un sistema que no mantiene un buen contexto de la conversación y que no sabe de qué estamos hablando, se perdería, porque verdaderamente no sabría que veníamos hablando de Madrid y no sabría que veníamos hablando del clima, ¿no? Imagínense que si estamos en un diálogo normal con cualquier persona, mantener el contexto de la conversación es clave. Sería horrible, por ejemplo, estar hablando con alguien que al siguiente turno de la conversación ya no recuerda de lo que veníamos hablando. Sería totalmente horripilante. Entonces, en este caso, nosotros estamos generando estructuras que van arrastrando contexto de la conversación para que en todo momento Alexa sepa de qué estamos hablando. ¿Ok? Entonces, ahora déjenme hacer un paréntesis aquí para mostrarles cómo Alexa analiza el audio, ¿no? Y esto nos va a servir para las próximas slides que tengo que mostrar. Las señales de audio, esto parece como si fuera una imagen de algo térmico, ¿no? Porque tenemos estos rojos, amarillos, azules, etcétera. Pues no es algo térmico. Esto es un gráfico que representa en dos dimensiones. En el eje Y representa la frecuencia, una frecuencia de audio, y en el eje X representa el tiempo. O sea que esto es un audio, que pueden ver, por lo menos un fragmento de un audio. Si ustedes lo miran como si esto fuera una imagen, podrían decir, vale, pero si esto fuera una imagen, yo le podría aplicar una red neuronal para analizar esta imagen. Imagínense que esto fuera una imagen de una letra y yo tengo que reconocer esa letra, si es una A o si es una B. Por ejemplo, se vienen utilizando redes neuronales convolucionales desde hace muchísimo tiempo para poder hacer ese tipo de reconocimiento. Entonces, imagínense que podemos aplicar ese tipo de redes neuronales simplemente porque la representación es similar. Pero el audio tiene una característica clave que hace que sea un problema un poquito más difícil y es que es móvil. Entonces, si nosotros consideramos una señal de audio, la señal de audio se está moviendo y está viniendo y la tenemos que analizar a medida que se está moviendo. No tenemos una imagen estática de lo que es el audio. A nosotros no nos dan todo el audio para analizar completo, sino que tenemos un streaming de ese audio y tenemos que ir analizándolo como un moving target, ¿no? Entonces, esto hace que el análisis sea un poquito más complicado y que haya que utilizar redes neuronales más específicas para trabajar con este tipo de señales. ¿Y por qué les quiero mostrar esto? Porque les quiero mostrar cómo estamos analizando patrones de audio muy específicos para reaccionar de formas muy específicas. Déjenme mostrárselos con un video que ya muestra cómo usuarios están interactuando con Alexa y luego les explico un poco más sobre la tecnología. Si no se escucha este video, por favor avísenme. Deberían estar escuchando audio junto con este video. Rough day. What's for dinner? Shh. Alexa, open Domino's.
to Domino's. Would you like to place an order or track an order? Como pueden ver, Alexa detectó que el usuario habló en formato de susurro o susurrando y ha contestado susurrando. Lo interesante de esta interacción es que se utilizan redes neuronales en ambos pasos. Se utiliza una red neuronal procesando la señal, como pueden ver ahí en la slide, procesando este tipo de imágenes continuas, digamos, de la señal de audio, para detectar que la persona está hablando a modo de susurro. Para ello se utilizan unas redes neuronales que se llaman Long Short Term Memory Networks, que son aptas para analizar datos en tiempo, ¿no? Y bueno, también están retroalimentadas, tienen algunos otros detalles, pero utilizamos redes neuronales muy específicas para detectar esto. Pero lo interesante es que también para generar el audio de Alexa susurrando, también utilizamos redes neuronales, donde tomamos la voz natural de Alexa y le hemos generado una especie de filtro para hacer que hable en forma de susurro. Para eso también se utilizan redes neuronales. Entonces, fíjense cómo las tecnologías de Machine Learning en este caso me permiten resolver todo un problema que va desde el input de lo que está sucediendo hasta el output que tengo que enviar. ¿Ok? También Alexa puede determinar qué hacer en base a acciones del usuario, o sea, determinar el contexto más allá de lo que diga el usuario, sino en base a lo que hace el usuario. Entonces, por ejemplo, si el usuario se está yendo de casa y de repente dice, Alexa, me voy, por ejemplo, Alexa podría sugerir o ayudar con tareas útiles para esta situación. Por ejemplo, apagar una luz que ha quedado encendida, etcétera. Es decir, que también el contexto no solamente se determina de lo que el usuario está diciendo, sino también de lo que el usuario está haciendo. Y esto va a ser muy importante para próximas slides, donde vamos a hablar de fusión de sensores, donde se podría tirar de más de un sensor para determinar qué es lo que está pasando y dar la mejor respuesta al usuario. Entonces, los dispositivos están, como ustedes saben, están preparados para darse cuenta que alguien los quiere despertar. Por ejemplo, cuando nosotros decimos Alexa, cuando decimos Echo, etcétera, nosotros estamos diciendo el wake word para que el dispositivo se despierte. Esa detección también está basada en Machine Learning, también está basada en redes neuronales y corre 100% en dispositivo. O sea, es una tecnología donde la red neuronal corre en dispositivo porque tiene que ser súper rápido. Ustedes imagínense que tengo que reaccionar de forma muy rápida, despertar el device, no puede tener mucho lag, entonces eso está corriendo siempre en dispositivo. Ahí el chip que mencioné antes, el AZ1, es de muchísima ayuda en estos nuevos dispositivos para poder tener una muy buena performance en lo que es la detección del wake word. Pero los mismos procesos de Machine Learning que aplicamos para detectar el wake word también se podrían aplicar para entrenar a Alexa en detectar otros tipos de sonidos. Nosotros le llamamos a esto una línea de investigación que se llama Acoustic Event Detection, detección de eventos acústicos. Imagínense un vidrio roto en una casa o una alarma de monóxido de carbono que comienza a sonar. Nosotros podríamos hacer que esas redes neuronales también que están en dispositivos puedan detectar ese tipo de eventos. Y esto es algo que ofrecimos en un producto que lanzamos el año pasado que se llama Alexa Guard o Alexa Guardia, por decirlo de alguna manera. Alexa Guard permite que recibamos en nuestra app, en nuestro móvil, alertas si de repente se ha roto un vidrio en casa o va a sonar una alarma. Y esto es gracias a una adaptación que hemos hecho de la tecnología de wake word detection para detectar específicamente estos patrones de sonido. Obviamente hay que romper muchísimos vidrios para entrenar a estos sistemas, se han roto muchísimos vidrios para poder entrenarlo, hay que probar muchísimos tipos de alarma, etcétera, pero es todo cuestión de alimentar con los datos de entrenamiento correctos para poder tener un buen resultado. Todo esto, como dije, sucede en el device. ¿Ok? Entonces, para esto también, como mencioné antes, utilizamos este tipo de redes, LSTM, que ya las mencioné, y verdaderamente analizamos la señal como ya les había mencionado. Para darles una idea, aquí tengo un ejemplo para mostrarles donde tenemos una señal de una sirena. Esto que están viendo aquí es una sirena y tenemos siempre tiempo en el eje X y frecuencia en el eje Y. Entonces fíjense que se puede aprovechar este patrón repetitivo también para poder hacer una buena detección de este tipo de señales. Pronto vamos a agregar más eventos acústicos a lo que es Alexa Guard y uno de los que vamos a agregar pronto es llantos de bebé, para darles una idea, ¿no? Imagínense que yo de repente estaba llorando el bebé y quiero que a mí me envíen una alarma porque estoy en otra parte de la casa y quiero saber cuando mi bebé está llorando, pues puedo tener una alerta en ese caso.
Entonces, estamos tratando de hacer Alexa más natural en muchas áreas, no solamente hacer que suene más natural, pero sino que sea más natural para el usuario interactuar con el dispositivo. Porque una cosa es empezar a dar comandos, por ejemplo, decir enciende una lámpara o haz tal cosa, y otra cosa es hablar con el dispositivo. Es un desafío bastante grande. Entonces, lo primero que les quería mostrar con respecto a naturalidad y a cómo estamos tratando de hacer Alexa más natural. Bueno, ahí dice más difícil de descubrir las skills, es más fácil o más natural de descubrir las skills, más fácil de cómo se escucha, etc. Entonces, lo primero que les quería comentar es cómo hacemos y esta es una línea de investigación muy importante para nosotros, es cómo inferir qué es lo que quiere el usuario. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta de lo que realmente quiere el usuario? Entonces, uno de los desafíos más grandes que tenemos ahora es el de discoverability, cómo hacer para que el usuario pueda descubrir todas esas distintas skills o todas esas distintas experiencias de qué es lo que se puede hacer. Muchas veces, por ejemplo, un caso concreto que me pasó el otro día, gente diciéndome que, mira, le puedes pedir canales de televisión a Alexa, puedes decir, por ejemplo, Alexa, pon la 2 y de repente estás viendo la 2. Mucha gente no lo sabía, la gente se va enterando por ahí un poco del boca a boca, etc. Claro, no hay un manual que esté al lado del dispositivo que te vaya diciendo qué es lo que puedes hacer. Entonces, ir descubriendo qué es lo que se puede hacer con el device es un challenge muy importante para nosotros ahora mismo. Entonces, una de las cosas que estamos tratando de hacer es tratar de evitar el hecho de que el usuario tenga que referirse a una skill específica. Por ejemplo, el usuario me podría decir, Alexa, quiero un coche. Si me dice Alexa, quiero un coche, no se está refiriendo a ninguna experiencia o skill específica, sino que me está diciendo que quiere un coche, y yo tengo muchas posibilidades de interpretar eso. Puede ser que el usuario se quiere comprar un coche, puede ser que el usuario quiere que le envíen un coche porque quiere tomar un Uber para ir a algún lado, puede ser que quiera comprar un cochecito para el hijo, por ejemplo. Hay muchísimas posibilidades y es difícil darse cuenta de qué es lo que el usuario quiere. Sin embargo, nosotros tenemos un método que estamos aplicando ahora que también trabaja con Machine Learning, pero que lo que hace es básicamente generar un ranking de posibilidades de qué es lo que el usuario podría estar queriendo hacer en base a lo que ya ha utilizado, en base a otros datos contextuales, etc. De tal forma que si determinamos que en realidad lo que el usuario quiere es un Uber, por ejemplo, en vez del usuario decir, Alexa, pídele a Uber que me envíe un coche, o abre Uber y envíame un coche, el usuario con decir, Alexa, envíame un coche, nosotros ya podemos estar interactuando con la skill de Uber y enviándole un coche, gracias a esta tecnología. Entonces, esa es otra cosita que también estamos solucionando y en la que estamos trabajando muy duro, que es que el usuario pueda caer en las experiencias adecuadas en base a frases que no necesariamente se refieren a skills o a experiencias específicas, sino que el usuario dice, quiero tal cosa, y nosotros tenemos que tomar la mejor decisión de cómo le damos servicio al usuario para solucionar eso que quiere hacer. Entonces, otra de las cosas donde nos estamos haciendo mucho más naturales es en cómo suena Alexa. Yo les quiero mostrar en este caso un ejemplo de cómo sonaba Alexa en 2014. Lamentablemente son todos ejemplos en inglés, pero creo que se van a dar cuenta de las mejoras. Les voy a mostrar cómo sonaba Alexa en 2014 y les voy a mostrar cómo suena Alexa ahora en 2020 gracias a un cambio en la tecnología de TTS, que yo ya lo había mencionado, Text to Speech, cómo transformar un texto al habla. Obviamente esto que van a escuchar ahora parte de texto y fue generado por este algoritmo de Text to Speech. Así sonaba en 2014. Star Trek is an American media franchise based on the science fiction television series created by Gene Roddenberry. Si escuchan bien, cuando Gene Roddenberry es el creador de Star Trek, si escuchan bien cuando dijo Roddenberry, hubo como un artefacto ahí, sonó un poquito raro. Eso es muy normal en las tecnologías de TTS que llamamos concatenativas. Las tecnologías concatenativas de TTS lo que hace es juntar muchos pedacitos de audio. Por ejemplo, imagínense que yo digo, cuando voy a decir casa, lo primero que tengo que decir es k. Eso sería un fonema o una parte de un fonema que yo, si tengo un diccionario de todas ellas, los puedo poner juntos y puedo armar la voz. Es como un cut and paste o como un rompecabezas donde estamos armando la voz. Esas tecnologías tienen muchas limitaciones. Suenan menos natural, tienen artefactos como el que acaban de escuchar, etc. ¿No sería mucho mejor poder generar desde cero la voz? Así es como suena Alexa en 2020 y ahora les voy a comentar por qué. Star Trek is an American media franchise based on the science fiction television series created by Gene Roddenberry. Suena muchísimo más natural, no tiene ese artefacto, parece más una persona, incluso no tanto un robot, pero ya se parece muchísimo más a una persona. Lo que sucede es que estamos utilizando redes neuronales en vez de tecnologías concatenativas, directamente redes neuronales para generar el audio.
Las redes neuronales se entrenan en base a un speaker determinado, en este caso es la voz de Alexa, y luego se les pasa texto a estas redes neuronales que ya están entrenadas y generan desde cero todo el audio de lo que Alexa está diciendo. A esta tecnología la llamamos Neural TTS o TTS neuronal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, Neural TTS es bastante revolucionario. Porque, como les dije, si nos permite entrenar una forma de hablar en base a un speaker o en base a alguien que está hablando, podríamos también capturar estilos de hablar, estilos de cómo se está hablando. Por ejemplo, lo que podríamos hacer es entrenar uno de estos vocoders. Nosotros llamamos vocoders, son como codificadores de voz, ¿no? Codificadores de audio. El vocoder toma como input un texto y me da como output algo hablado, ¿no? Podríamos entrenar uno de estos vocoders para que tenga el estilo del habla de una persona de un informativo, por ejemplo, de las noticias. En Estados Unidos es muy típico el tono de voz que ponen cuando están diciendo las noticias. También lo podemos ver en otros países, incluso aquí en España. Y si pudiéramos hacer que entrenar uno de estos vocoders para que hable de esa manera, podríamos hacer que al pasarle un texto a Alexa, Alexa lo está leyendo como si fuera una persona de las noticias. Entonces les quería mostrar un ejemplo de cómo suena este newscaster speaking style que tenemos ya entrenado para que vean cómo pasándole un texto parece como que verdaderamente es una persona que está hablando en las noticias. San Francisco's $2.2 billion Grand Central Terminal open. Spanning 3 city blocks, San Francisco's $2 billion transit terminal is open. This is after nearly a decade under construction. Coined the Grand Central of the West, the new Salesforce Transit Center is located near the heart of downtown. It is expected to accommodate 100,000 passengers each weekday. That's up to 45 million people a year. It welcomed its first passengers and visitors this month. Como pueden ver, esto es solamente posible gracias a la tecnología de Neural TTS. Es todo audio artificial lo que acaban de escuchar. No hay grabada ninguna voz real en todo esto. Es totalmente generado. Y otra cosa que le quería mostrar y que anunciamos justamente ahora en septiembre es lo que llamamos Speaking Style Adaptation, adaptación al estilo del habla. Normalmente hay personas que hablan de determinada manera y en base a contexto se les conviene responderles de alguna manera o de otra, y quería mostrar cómo esta tecnología también permite cambiar la forma o el estilo en que Alexa está respondiendo. Les voy a mostrar primero un audio que no tiene esta adaptación de Speaking Style Adaptation y luego el mismo audio que incorpora Speaking Style Adaptation para sonar más natural. Very happy to help. Let's find something you'll like on Amazon Music. How about something from the 80s? Living on a Prayer by Bon Jovi. Does that work? Y ahora va la versión con Speaking Style Adaptation. Very happy to help. Let's find something you'll like on Amazon Music. How about something from the 80s? Living on a Prayer by Bon Jovi. Does that work? Muchísimo más natural. Esto se llevó a incluso más allá gracias a AWS. AWS creó un servicio que se llama Brand Voice, donde permite que las marcas puedan generar su propio vocoder para, por ejemplo, para fines comerciales, para fines de marketing, etc. Hoy por hoy cualquier empresa puede trabajar con AWS para generar un vocoder que tiene un estilo específico que a la empresa le interesa, obviamente, y luego para poder utilizarlo pasándole texto, poder generar cualquier tipo de audio. Verdaderamente no tenemos que contratar más a un locutor o nada por el estilo porque podemos utilizar esto. Un ejemplo muy bueno es KFC, Kentucky Fried Chicken. Kentucky Fried Chicken trabajó con AWS para generar la voz del coronel Sanders, que es una voz muy sureña de los Estados Unidos, muy, muy específica, y para darles una idea así es como suena, y tengan en cuenta que aquí no hay ninguna persona hablando, esto es texto que se le pasa a un vocoder y el vocoder genera la voz desde cero. Hi, I'm Colonel Sanders, the founder of Kentucky Fried Chicken. Let me tell you a joke. What do you call a chicken crossing the road? Poultry in motion. Got it? Poultry in motion. Food for laughter. Nos abre la posibilidad a cosas muy interesantes porque va a ser muy difícil diferenciar voz generada de voz real, ¿no? Va a ser, muy pronto va a ser prácticamente imposible. Entonces, vamos a ver el siguiente punto. Hace un año más o menos anunciamos que si podíamos estar con Neural TTS modelando speakers, ¿por qué no modelamos una celebridad? ¿Por qué no hacemos un vocoder en base a una celebridad y podemos hacer que Alexa hable, por ejemplo, como Samuel Jackson? Eso fue algo que anunciamos el año pasado, fue muy, muy popular. No solamente grabamos audio snippets de
de Samuel Jackson haciendo bromas y ese tipo de cosas, sino que entrenamos un vocoder para que hable como Samuel Jackson. Por lo tanto, podemos hacer, pasándole texto a Alexa, podemos hacer que Alexa hable como Samuel, ¿no? Y eso se volvió muy, muy popular, pero la gente se quejaba un poquito de que tenía que utilizar este tipo de frase que están viendo aquí para hacer que hable Samuel Jackson. Tenían que decir, Alexa, pídele a Samuel Jackson o pregúntale a Samuel Jackson por el clima, por ejemplo. Siempre había que comenzar con Alexa y no podían decir, Samuel, dime datos del clima, por ejemplo. La gente quería poder decirle directamente, despertar a Samuel, por decirlo de alguna manera, en vez de despertar a Alexa. Entonces lo que hicimos fue trabajar en una solución donde trabajamos con esta tecnología de Wayword Detection que yo les comenté, que se está utilizando para Alexa Guard, para detectar la palabra Alexa, para poder detectar el Wayword Hey Samuel. Cuando el usuario dice Hey Samuel, también estamos corriendo otro algoritmo, otro proceso de Machine Learning que va a detectar que se trata de ese Wayword de Hey Samuel y va a automáticamente invocar la experiencia con Samuel Jackson hablando. Tengo un video para que es un poco gracioso el video, pero para que también vean cómo se escucha. Cuando habla Alexa como Samuel, así es exactamente como se escucha. Está solo disponible en Estados Unidos por ahora, por eso es importante que lo vean en el video para darse una idea. Alexa, introduce me to Samuel L. Jackson. Allow me to welcome actor Samuel L. Jackson. Alexa will make sure you're good with the purchase. Then, Samuel will ask about explicit content and if you want to add, Hey Samuel, as a wake word. You can also say, Alexa, ask Samuel, if you prefer. Let's try it. Este vídeo no lo estamos oyendo, Germán. Antes sí, pero este no. No, Vale. I won't get you the motherfucking weather. Vamos a ver si lo podemos solucionar entonces. Raro porque no cambié nada. Sí se oía, ¿eh? No, pero yo sí se oía, ¿eh? Ah, vale. Me parece que es de tu lado, Nacho, si eras tú. Lo reproduzco otra vez, ¿ok? Sí, ponlo otra vez. Sí. Alexa, introduce me to Samuel L. Jackson. Allow me to welcome actor Samuel L. Jackson. Alexa will make sure you're good with the purchase. Then, Samuel will ask about explicit content and if you want to add, Hey Samuel, as a wake word. You can also say, Alexa, ask Samuel, if you prefer. Let's try it. Hey Samuel, what's the weather? No, I won't get you the motherfucking weather. I'm just kidding. Let me see. Tonight's forecast calls for showers with a low of 52 degrees. You okay? Samuel L. Jackson just told me the motherfucking weather! What else can I say? Now, remember, it's the real Samuel Jackson's not going to walk in. It's just his voice. Como pudieron escuchar, suena exactamente como Samuel Jackson y la segunda parte, por ejemplo, cuando ya dice el clima, está completamente generada con el vocoder que les comenté. Esto viene al caso, entonces, mencionar una iniciativa que lanzamos hace poco, se llama el Voice Interoperability Initiative. Y la idea es que puedan... Escucho un poco de tipeos de teclado en el audio, sí. La idea es entonces que puedan correr múltiples agentes en los dispositivos. La idea es abrir un poco las reglas del juego para que no solamente se pueda invocar a Alexa, por ejemplo, en un dispositivo, sino que se puede invocar a otros agentes. Estamos trabajando con más de 30 compañías o empresas en esta iniciativa, incluyendo a Microsoft, Facebook, Intel, Sony, Baidu, Xiaomi, Audi, BMW, Volkswagen, Bose, Harman Kardon, Sonos, Logitech, Orange y Verizon, entre otros nombres. Por ejemplo, Accenture también está en la lista. Y por cierto, no tenemos nadie de banca aún, así que ahí les dejo la indirecta por si les llega a interesar. Pero la cuestión es que el mismo Jeff Bezos dijo... tener múltiples waywords en un dispositivo es la mejor opción para los clientes, porque frase a frase los clientes pueden elegir qué servicio de voz quieren utilizar para una interacción en particular. Es muy emocionante ver todas las compañías que se están sumando a esta iniciativa. Es decir, por darles un ejemplo, si yo creo que a mí el clima me lo da mejor Alexa, pero de repente la hora me la da mejor Cortana, por ejemplo, yo puedo decidir en mi device si abro a Alexa o si abro Cortana, y el device es el mismo. Entonces, ese es el punto de Voice Interoperability Initiative. Creemos que es
algo muy interesante a seguir y surgió mucho de nuestras colaboraciones con la industria automovilística, porque la industria automovilística quería no solamente tener Alexa en sus coches, pero también tener sus propios agentes que puedan, por ejemplo, controlar configuraciones del coche y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces había que tener corriendo múltiples agentes en los coches y de ahí surge todo esto y lo llevamos un paso más allá. Ya de a poco nos vamos acercando hacia el final. Queremos llevar la experiencia con Alexa de transacciones a conversaciones. Una cosa, como mencioné antes, es decir, enciende una lámpara y otra cosa es empezar a hablar con Alexa, ¿no? Entonces, les voy a mostrar un ejemplo de una primera aproximación a esto, que es una tecnología que se llamamos hunches, o podrían traducirse como corazonadas, donde estamos haciendo que Alexa sea un poquito más proactiva cuando el usuario le pide hacer algo, haciendo una sugerencia. Fíjense este video. Alexa, wake me up at 6 a.m. Alarm set for 6 a.m. tomorrow. By the way, your living room light is on. Do you want me to turn it off? Yes. Okay. Fíjense cómo Alexa sugirió apagar la luz porque sabía que el usuario se iba a dormir, entonces está siendo un poquito más proactiva. Y así comienza nuestra exploración y ahora van a ver cómo. La idea aquí es anticipar los objetivos latentes del usuario, es decir, ¿cómo puedo yo saber qué es lo que realmente quiere hacer el usuario? Porque el usuario me puede pedir abrir una skill, pero quizás su objetivo final es algo un poco más complicado que simplemente abrir una skill, quiere hacer más cosas. Entonces, un ejemplo que tengo aquí para mostrarle, y esto lo anunciamos hace poco también, es el usuario quiere saber el clima en una playa específica, Seaside Beach, y Alexa le dice el clima en Seaside Beach, pero además le está ofreciendo abrir una cámara que está apuntando a esa playa para que vea en vivo y en directo cómo está la situación de la playa. Obviamente hay que tomar contexto para hacer esta sugerencia. Puede parecer muy fácil, pero esta sugerencia no tiene mucho sentido si el usuario vive a 1500 kilómetros de la playa, por ejemplo. ¿Por qué le va a interesar por ahí ver la playa? Entonces, para darles una idea, aquí hay muchos modelos de Machine Learning trabajando juntos, muchísimos modelos. Uno que decide si hay que hacer una sugerencia o no, otro que descubre cuál es la mejor sugerencia, otro que trata de aislar las diferentes entidades que se están mencionando, otro que arrastra el contexto, etcétera, etcétera, etcétera. De esa manera, problemas que parecen sencillos no son tan sencillos de resolver, pero una vez que están resueltos hacen que la experiencia cambie muchísimo. Un ejemplo típico es cuando un usuario quiere comprar entradas para ir al cine y luego, por ejemplo, abre una skill para reservar una mesa en un restaurante y luego también abre una skill como la de Uber, por ejemplo, para tomar un taxi para ir hasta ese restaurante. En realidad, lo que el usuario quiere hacer está planeando una salida. Y nosotros, si detectáramos que el usuario está planeando una salida, podríamos ser más proactivos. O sea, Alexa en realidad podría ser más proactiva si estuviéramos detectando esta situación. Entonces yo ahora les voy a mostrar un video donde hay una tecnología que se llama Alexa Conversations que introdujimos hace poco, donde mostramos cómo Alexa se vuelve más proactiva y cómo está enlazando distintas experiencias que son de terceros. Aquí hay experiencias que no son hechas por Amazon, sino que son hechas por otras empresas que tienen sus skills y que se van enlazando de una forma natural en base a que Alexa está dándose cuenta que el usuario quiere programar una salida. Así que déjenme reproducir ahora el video para vosotros. Alexa, what are the show times for Dark Phoenix on Saturday after 9 p.m.? Here are the showtimes for Dark Phoenix on June 8th after 9 p.m. Get me 2 tickets for 10:35. Okay, 2 adult tickets for the 10:35 p.m. show of Dark Phoenix on Saturday, June 8th at Regal Cinnabar Palace Station will be $21. Should I book the tickets? Wait, how long is it? Dark Phoenix is 1 hour and 52 minutes long. Actually, what are the show times after 7 p.m.? Here are the showtimes for Dark Phoenix on June 8th after 7 p.m. Get me 2 tickets for the 7:05 show instead. Okay, 2 adult tickets for the 7:05 p.m. show of Dark Phoenix on Saturday, June 8th at Regal Cinnabar Palace Station will be $21. Should I book the tickets? Yes, please. You will receive an email from Adam Tickets with your tickets. Will you be eating out near Regal Cinnabar Palace Station? Yes, find me a Chinese restaurant.
Here are some Chinese restaurants near Regal Cinnabar Palace Station. Tell me more about Mott 32. Here's more information about Mott 32. That looks good. Get me a table at 6 p.m. Okay. You'd like a reservation for 2 at Mott 32 at 6 p.m. Should I book it? Sure. You will receive an email from OpenTable with the details. Would you like a cab to Mott 32? Yes. Get me an Uber. Sure. I'll get you an Uber X for 2 from home to Mott 32, which will cost about $8. Is that okay? Sounds good. Your Uber X will pick you up at 5:42 p.m. Anything else? Show me the trailer. Now playing the trailer for Dark Phoenix. Ladies and gentlemen of NASA, this is Charles Xavier. Help is on the way. Fíjense cómo Alexa es más proactiva, va sugiriendo actividades y fíjense cómo si veían los logos arriba a la derecha iban viendo cómo distintas skills se iban enlazando. Por ejemplo, Atom decía en un momento, en otro momento decía Yelp, en otro momento estaba la de Uber, etc. Es decir, el usuario no se daba cuenta, pero se iban enlazando distintas skills de terceros para poder ofrecer ese servicio de todo lo que quiere hacer el usuario, ¿ok? Sin que haya que abrir explícitamente ninguna de estas skills. Alexa Conversations es una tecnología que nos permite ver hoy las tendencias que está teniendo esta tecnología en general. Entonces ya nos quedan solamente un par de slides y estamos cerrando, ¿ok? Una de las cosas que les quiero mostrar ahora es algo que anunciamos ahora en septiembre, que es de pedirle a Alexa que se una a nuestra conversación. Una de las cosas en las que hemos trabajado mucho es tratar de hacer que Alexa se vuelva todavía aún más un asistente. Imagínense que hay dos personas hablando, están decidiendo cosas. ¿Cómo hacer para que Alexa pueda seguir participando en esta conversación y pueda darse cuenta que se están dirigiendo a Alexa o que la persona se está dirigiendo a la otra persona? Es un desafío bastante difícil y déjenme mostrarles esto en video para que se den una idea. Va a ser más fácil. I'm getting hungry. How do you feel about ordering pizza tonight? I could definitely go for some pizza. Awesome. Alexa, join our conversation. Okay, let's talk. I want to order a thin crust specialty pizza from Mike's Pizza. Today Mike's Pizza has the following specialty pizzas: 3 Cheese Delight, Meat Lovers, Veggie Supreme, That Pepperoni Party. Okay, what size? Medium. Okay, so, I have a medium, thin crust Veggie Supreme. Do you think a medium's Anything gonna else? be enough? I'm hungry. I'm starving. Change that to a large pizza. Okay, so, I have a large, thin crust Veggie Supreme for $18.75. Would you like to place the order? Yes. Okay, completing your purchase with Amazon Pay. You'll receive an email confirmation You from want to watch Mike's a movie Pizza. while we wait? That sounds good. Let's see what's playing. What movie do you recommend? How about The Goldfinch starring Oaks Fegley? Who directs it? The Goldfinch is directed by John Crowley. What do you think? Is it a good movie? The Goldfinch has a rating of 6.3 on IMDb, based on 14,000 votes. Play the trailer. Playing the trailer now. Fíjense cómo Alexa no se lía cuando una de las chicas está hablando con la otra chica. Podría pensar que se están dirigiendo a Alexa, pero se da cuenta de que no se están dirigiendo a ella y queda como en un stand-by para poder continuar la conversación. Alexa en este caso usa una combinación de señales acústicas, lingüísticas y visuales para decidir de qué forma puede participar en esa conversación y de qué forma puede ayudar. A esto lo llamamos Natural Turn Taking y es un paso grande en lo que es Conversational AI porque ya Alexa pasa a formar más parte de una conversación y no tanto como un elemento pasivo que está recibiendo órdenes nada más. Vamos a seguir trabajando en mejorar esta tecnología. Entonces, siguiente elemento, y este es el último punto que les quería mostrar de la charla, es un nuevo dispositivo que tiene incorpora algunas cosas muy interesantes a nivel de avances tecnológicos, que es el nuevo Echo Show 10. El nuevo Echo Show 10 incorpora un motor que permite mover la pantalla. Y déjenme mostrarles rápidamente un video y pasar a una explicación. Alexa, call Dad. Hi, baby. Happy birthday. Happy birthday, baby girl. Hi, Grandpa. Did you get it? You get it? Believe me, you gonna love it. Alexa, show me cupcake recipes from Food Network. 1.5 cups of graham crackers.
Alexa, show me the front door. Alexa, play Mrs. Maisel on Prime Video. You're weird ask. Weird what? Something I asked for in your contract. You kept hounding me. When you ask what it is, I explain. For the lose you sort of thing. Este dispositivo ya nos introduce un poquito, aunque sea un poquito en el campo de robótica, porque hay que definir cómo se mueve el dispositivo, y también un poco en el campo del análisis de visión. Por ejemplo, para darles una idea, el dispositivo está utilizando ese chip que yo mencioné, el AZ1, para determinar, primero difuminar la imagen para que no haya ninguna información identificable del usuario, y en la última imagen que ven más a la derecha sería lo que se utiliza para determinar en qué dirección está el usuario, además de incorporar la dirección de los micrófonos, etc. Se hace lo que es fusión de sensores para poder determinar cuál es la mejor forma de mover el dispositivo para poder seguir al usuario mientras está hablando. Para ya cerrar, esto también se puede utilizar a través de Alexa Guard para monitorear la sala, una habitación, por ejemplo, y si de repente aparece alguna figura ahí, recibir una alerta. Esto es parte del servicio de Alexa Guard. Entonces, si quieren tener mantenerse informados sobre todo lo que está pasando, las áreas en las que tienen que enfocar y donde va a haber muchos cambios y donde está habiendo mucha innovación es dispositivos multiagente, con esto de la Interoperability Voice Initiative que yo les mencioné, Edge Computing, que es ya procesar imagen, procesar audio en el device sin necesidad de conectar a la nube, Neural TTS, que es generar audio de forma muchísimo más natural, con speaking styles, etc. Detección de patrones de voz, detección de idioma y traducción de idiomas. Hace poco anunciamos el Bilingual Mode, que puedes poner el Alexa en modo bilingüe y te puede responder tanto en castellano como en inglés, por ejemplo, en una de esas combinaciones. Entender el contexto y seguir manteniendo el contexto de lo que está sucediendo en la conversación. Detectar los objetivos que tiene el usuario y cómo ser proactivo para poder mantenerse en una conversación. Fusión de sensores, que es algo que acabo de mencionar, para detectar el contexto, para detectar lo que está pasando. Aislar una conversación y aislar a un speaker determinado. Hoy por hoy tenemos lo que llamamos Speaker ID, una tecnología para poder ponerle un tag numérico a un speaker para saber que se trata de un speaker u otro, por ejemplo. Y también tiene que tener un ojo en Natural Skill Activation Interaction, que quiere decir cómo se activan solas esas skills para poder dar una situación más natural, ¿no? Y por último, bueno, robótica, ¿no? Toda la parte de robótica. Con eso ya termino. Muchísimas gracias, Germán. Gracias a vosotros. Ha sido fascinante. Y aprovecho ya todavía antes de que os desconectéis todos para deciros que estamos programando ya la Innovation Masterclass, la número 8, la última, la de cierre del año, que será en torno al 15 de diciembre. Y os digo ya que vamos a reflexionar sobre si este ha sido un año para recordar o un año para olvidar. Y vamos a compartir proyectos, negocios, cosas que han crecido en este entorno de confinamiento. Hemos visto desde cómo una pequeña startup casi se convierte en unicornio, y será un unicornio en el que hemos tenido algo que ver, y cómo pues, aquellos que estaban preparados o aquellos que han sabido ver oportunidades pues han multiplicado por 5, por 6, por 7 su facturación, han creado empleo, y yo creo que es momento de que veamos, hagamos un esfuerzo por ver el vaso medio lleno, por ver estas oportunidades y que recordemos el 2020 como lo que ha sido, con muchas zonas oscuras, pero también como una plataforma de muchas reinvenciones. Lo dicho, muchas gracias, Germán, gracias a todos los que nos habéis estado siguiendo, y sigamos, tengan cuidado, que sobre todo el tema de salud, ya se ha sonado a aquella serie de policías de los 80s, la de Hill Street Blues, pero tengan cuidado ahí fuera y pónganse la mascarilla. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.